info actualizada, un abrazo virtual, el mejor de tus programas. Bueno, entramos a esta altura de la mañana, 8:07 en todo nuestro país. Este programa se llama Gente Digna, que tiene un invitadazo. Así lo voy a presentar al consultor, uno de los titulares y responsables de la consultora SUAN Córdoba. Su nombre es Gustavo Córdoba. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo andas, Gustavo? Qué gusto tenerte por acá, loco. No, un gusto para mí, buen día, placer visitarles. Decías que tenías muchos amigos acá en Misiones. Sí, años. Y amigos colegas que te rompen las bolas todo el tiempo. Siempre, no, pero es un buen intercambio porque la actividad de la consultoría política, visualizada desde acá, no es la misma consultoría política que se visualiza de Capital Federal hacia el resto de la Argentina. Y somos una de las pocas firmas del interior que ha entrado fuerte en Capital Federal. Entonces, nosotros siempre tratamos de defender esa mirada del interior, porque muchas veces pareciera que hay lugares de la Argentina que no forman parte del país. Tal cual. Digo, hay dirigencias que acceden al poder hoy, ayer, mañana, y no conocen siquiera más allá de la General Paz. Si no conocen las idiosincrasias, no conocen las culturas, no conocen. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿se puede gobernar sin conocer el país y la gente de tu propio? ¿No? Es difícil. Pero bueno, desde la consultoría le damos ese tono federal y es bueno consultar, es bueno estar. Es bueno. ¿Hace cuánto que laburás en consultoría? Pasaste muchos gobiernos analizando datos. 995. Mirá, segundo gobierno de Menem. Es probable que ya en breve estemos por cumplir un aniversario de esos que terminan en 0. Claro. Bien. Y lo dejamos ahí. Sí, y no andamos. Miren, más. Sí, más que mi edad. Cuando arrancábamos para cargar encuestas, usábamos la impresora de esa de punto, Sí. que hacía ruido, Sí. digamos, y los formularios para imprimir las hojas venían En rollos con claro, agujeritos en los bordes. No, y la disquetera era así de grande. 5 cuartos, sí. Me siento muy alejada de la conversación que están teniendo. Además, yo en la facultad estudiaba lenguaje DOS, así que imagínense. Sí, yo programaba en Basic. ¿Cambió mucho el tema tecnológico? ¿Ayuda más las herramientas que hay hoy en día o no? Absolutamente. Sí. Yo te diría que hoy el déficit no es tecnológico, sino de la calidad del análisis. Tenemos cada vez más datos, tenemos cada vez un acceso mucho más importante a nuevas tecnologías y mayor capacidad de análisis, ¿no? En conjunto. Pero lo que no hay es un maridaje entre los científicos sociales o cientistas sociales con los cientistas tecnológicos. Ahí debería haber, digamos, que ese es el mundo del Big Data. Hasta acá, Big Humo, ¿no? Sí. Pero creo que es el híbrido que debería formarse, creo que es algo muy interesante. ¿Pero en otros países sí se utiliza? O sea, está más completito, tiene más herramientas. Lo que pasa es que hay como una especie de una gran cosa que todo el mundo cree comprar y después eso no funciona. Okay. Y hay alternativas de Big Data que son absolutamente ilegales. Y no todo el mundo sabe que son ilegales. Claro, el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, que operó en distintos países, ¿no? Y podría ser uno. Tomá eso como un modelo que ya ha quedado viejo en el tiempo. Tal ¿no? cual. Hoy hay cosas mucho más invasivas. Respecto a esto que estás diciendo y algo que decías al principio, que lo relacionaste a los gobernantes, que es conocer la idiosincrasia, pero yo te lo relaciono a los consultores políticos. ¿Qué tan importante es conocer la idiosincrasia de cada zona de la Argentina a la hora de hacer análisis de números? Y creo que es vital. Más allá de que hay un formato de que la política se hace de una manera, la comunicación está imbricada en la política. Nosotros siempre sostenemos que la política se presenta en formatos comunicacionales. ¿Qué significa eso? Que puede haber comunicación sin política, pero no puede haber política sin comunicación. Cada vez más es más complejo por el mundo de las redes sociales, ¿no? el mundo digital que ha venido a complejizar, pero la idiosincrasia es el tono, ¿no? Es el color.
A mí me ha pasado 1.000.000 de veces que voy a distintos lugares y me dicen, no, vos no sabés cómo es acá. Claro, no vivo acá. Pero indudablemente que hay, a partir de la investigación, a partir de la observación, a partir del contacto con la dirigencia local, vos de alguna manera encontrás ese tono local. Ahora, después, votan de la misma manera en todos lados, ¿no? Digo, la preferencia electoral se consigue de una manera que es conquistando la cabeza y el corazón del votante. Vamos a meternos de lleno en la actualidad, Gustavo. Me encantó la introducción y me gustaría, aposta, que después continuemos con un poco de tu vida y cómo es el trabajo de consultoría para comprender, porque a veces nosotros hacemos lectura de números fríos, ¿no? Imagen tanto, gestión, qué sé yo, y hay un laburo enorme detrás de todo eso, el tiempo, el procesamiento de datos, la lectura de ese procesamiento, el equipo, o sea, la conformación de equipo. Me imagino que vos ya más o menos eso ya lo tenés bastante aceitado, pero esa era una pregunta que me quedaba por el tema consultoría. ¿Depende de los contextos que una metodología ya aplicada se demore más o menos? No, cada contexto tiene su complejidad. Nosotros decimos que el contexto es jerárquico. Por ahí la política, yo parto del concepto de que la política se ha quedado en el tiempo, ¿no? Entonces, todavía cree la política dominar el contexto, y es al revés. Claro. Te voy a dar un ejemplo. Un gobierno X hace una campaña electoral con una comunicación determinada, llega al gobierno, asumen y continúa con el mismo tono de la campaña electoral. Sí. Muy actual. Mientras la bonanza económica lo acompaña, todo bien. Ahora, el día que el contexto o el humor social se pone hostil y vos continuás con esa rutina o esa inercia de comunicación electoral, el repudio es inmediato. Claro. Eso es lo que no entiende todavía la política. Todavía, a ver, yo soy más gráfico todavía. Yo digo que el político dice, sale a la calle y dice que llueva. Y 20 años atrás llovía mismo. Hoy no llueve más. Hoy no llueve más. Eso no entiende la vieja política, pero tampoco la nueva política, o los nuevos políticos lo están. La nueva política, yo creo que están haciendo un aprendizaje con un costo muy alto para la sociedad argentina, ¿no? Muy alto, porque hay una falta de formación, no saben cómo funcionan las instituciones, se presentan para cargos para los cuales vos decís, wow, yo no me animaría. Digo, hay como una imprudencia en cuanto a los límites, ¿no? Decir, bueno, ¿vos estás capacitado realmente para esta responsabilidad? Y uno nota hoy que la representación, ¿no? en el Congreso, por ejemplo, es decir, yo no cuestiono la legitimidad, ¿no? Pero sí cuestiono la oferta que los partidos políticos le hacen a la sociedad. Digo, es una calidad como mínimo cuestionable. Está bueno. Javier Milei dijo ayer en una entrevista en la señal TN, no sabemos si viste, igual está bueno porque no le erras, tenés o TN o La Nación Más o Radio Mitre, y manifestaba que tenía la misma imagen positiva. En el último trabajo se hizo un relevamiento de la imagen de Javier Milei, pero no vi la comparación con otros meses. Sí, ¿Es así o no? No solo ahí, él le asegura al FMI que él sostiene los 56% claro. El balotaje. A Milei no hay que tomarlo tan en serio por lo que dice, sino por lo que hace. Primera cosa que me parece de estos meses de gestión, él tiene como una especie de diseño comunicacional donde el exabrupto vendría a ser como una especie de cortina de humo para no discutir el fondo de la cuestión, que es la economía. Entonces, siempre él va a tratar de generar distracciones. Nosotros técnicamente a eso le decimos cuña de desviación de la información, en donde se agarran de temas externos para introducirlo en el debate político, ¿no? Ahora, el tema encuestas, digo, podrá haber alguna que le da un poco más, un poco menos. La verdad que Milei tiene 55 negativa, 45 positiva, y la mantiene desde el mes pasado. Eso es real. No lo hagan pobre a Milei, está muy sólido. Nosotros con Riorda y con Paola Suban, mi compañera, socia y compañera de vida, allá por el mayo del 2022, planteamos en Mendoza, en una reunión que hizo el radicalismo de Mendoza, presentamos una investigación que por primera vez a nosotros nos daban los tercios famosos que después todo el mundo habló. Esos tercios que signaron la competitividad de la última elección, hoy ya no existen más.
Ya no está más. Ahora está totalmente polarizado, ¿no? Hay un nuevo eje que es Milei anti-Milei, Ajá. en donde Milei ha absorbido de alguna manera el electorado de Macri. Pero puede haber fusión electoral o fusión parlamentaria entre el PRO y la Libertad Avanza. Lo que está claro es que Milei, en una eventual elección el año próximo, ya tiene a ese votante bajo su órbita. Y eso, como mínimo, nos tiene que hacer pensar que ante una fragmentación de tal magnitud como hoy tiene la oposición antimileísta, Sí. Milei puede duplicar al segundo y conseguir una representación importante. Digo, eso es lo que nosotros estamos viendo hoy. Claro, porque hoy en día no capitaliza a nadie de la oposición, ¿o Al no? contrario, fíjense que nosotros hacemos una pregunta en la encuesta que es: ¿quién es el gobierno más responsable de la mala situación económica hoy? ¿El gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa? Sí. ¿O Luis Caputo o Javier Milei? Y el primer mes nos dio 60 Alberto Fernández y 51 Alberto Fernández y 25 Milei. En enero nos dio 47, 48 Fernández y nos dio 38, 39 Milei. Y en este mes 51 Milei y 47 Alberto. Ahora, primer dato: no se licuó la responsabilidad del gobierno anterior, se mantiene prácticamente en los mismos volúmenes y porcentajes. Es decir, que la responsabilidad del gobierno anterior, la mitad de la población argentina la tiene. Lo novedoso es que las medidas que está tomando este gobierno ya estén impactando, ¿no?, en mucha gente, y eso se nota también en esa percepción. Es el principio del fin de la luna de miel, no es más grave que eso. Por supuesto que hay un montón de dirigentes políticos que militan la salida abrupta de Milei, Sí. pero no tiene ningún sentido discutirlo. Primero porque nuestra crisis ya es una crisis recurrente, pero todavía no es aguda, Claro. ¿no? Y parece un juego de palabras, pero déjenme decirle que una crisis aguda pone todo patas para arriba. Y hoy no estamos patas para arriba. Tenemos sí millones de personas que la pasan mal, ¿sí?, pero el país está en una situación económica en la cual, fíjense, hay una esperanza en que Milei va a revertir esto, una esperanza irracional, pero nadie visualiza esa misma esperanza en el resto de la política. ¿Se entiende? ver, Es decir, claro, nadie- a la hora de buscar una representación, digo, va a estar Milei y enfrente Nada todavía. Claro. Sí, acá hay un grafiquito, me parece interesante, por ejemplo, esto, porque tiene que ver con la población que también, además, sabe que se está ajustando, que la casta no es la que está pagando, sino que los propios ciudadanos, y así todo. Hay un nivel de tolerancia, hay como un sesgo ahí importante que sigue marcando esa luz en el final del túnel, decía una dirigente conocida para nuestro país. Sí, pero a ver, ahí, ese dato. Primero que es la narrativa de la campaña, ¿no? Ujú. Que está absolutamente Sí. contradicha con la realidad. Ahora, no obstante eso, no le impacta en el núcleo duro. Ahí está el secreto de este momento, ¿no? Milei ha consolidado un núcleo duro de votantes de alrededor de un 35 a un 45%. Que no es poca cosa. Es muchísimo. No, para nada. es Digo, muchísimo. uno cuando ve mi encuesta puede concluir, che, mirá, le está yendo mal a este. Pero yo, honestamente, yo creo que no. Además hay un datito ahí de 2 puntos que baja, ¿no? De mes anterior al otro. Sí, pero. En términos de... Sí, pero, a ver. Lo bueno de la encuesta es que uno puede ver la serie y ver datos anteriores. Porque Sí. depende de la metodología, vos podés tener un registro un poco más o un poco menos inexacto. Pero cuando ves la serie y te das cuenta que la tendencia está allí, ¿no? Ujú. Esa tendencia de una mayoría que dice el ajuste lo estamos pagando todos. Ujú. Creo que Milei lo que está de alguna manera apuntando es a conseguir una baja de la inflación en el cortísimo plazo. Ujú. Yo no soy economista, así que en esos terrenos no me voy a adentrar. Es probable que lo pueda lograr a costa de una recesión, a costa de que el ajuste lo pague la gente allá por, no sé, agosto, septiembre. ¿Cuál es el tema? Que las facturas de los servicios y todo lo que ha aumentado de manera exponencial va a impactar de una manera extraordinaria en el bolsillo de la clase media argentina, que fue fue la gente que votó a Milei. Claro. Fue la gente que votó a Milei. 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 Fue la
Entonces la pregunta del millón en este momento en la Argentina, pensando en lo que tenemos y en lo que viene, es cuánto tiempo la clase media está dispuesta a darle a Milei ese tiempo o ese gap de tolerancia para que se produzcan esos resultados económicos. ¿Y es la clase media a la que le apuntás? Sí, exclusivamente. ¿Qué tanto? ¿Y por qué, perdóname, Sí. ¿y por qué no los sectores de menores recursos, digo, que pierden la esperanza más rápido? Me imagino, ¿no? Porque me imagino que habrá sido más de los más afectados. Milei, en términos de representación electoral, le comió base electoral al peronismo. Eso está clarísimo. Muy rápido. La pandemia fue mortal para el peronismo. El peronismo ha perdido identidad, ha perdido fidelidad electoral, ha perdido gobernaciones. De ser un partido mayoritario donde se sentían la mitad más uno de todo, hoy, déjenme decirle, de 24 gobernadores tienen 6. Claro. 6. O sea, 7. Si lo pone a Yarlora como peronista tradicional. Pero, digo, el peronismo ha perdido identidad. Los sectores populares hoy están en como una especie de voto transversal, pero anclados hoy en Milei. Es difícil que se muevan de allí porque el peronismo en pandemia es como que no les prestó la atención. El IFE no les llegó, el cuidado del Estado no les llegó, quedaron desprotegidos. Entonces ese votante es muy difícil que vuelva al peronismo, sobre todo en provincia de Buenos Aires. El cierre los irritó mucho, sobre todo en Buenos Aires. Hablabas hoy del núcleo duro de Milei y de la clase media también, que fue el voto de Milei. ¿En cuánto le ayuda a Milei para sostener ese núcleo duro en un panorama donde no hay nadie encaminando a la oposición o como líder de la oposición, la reaparición de Cristina? Esta idea de, por ahí, el que yo planteaba el otro día, por ahí veo gente que lo votó a Milei y empezaba a mirar de costado hasta que apareció Cristina y dijo, cierto, yo estaba de este lado por esto. Mirá, el antikirchnerismo es quizás uno de los ejes conceptuales más efectivos en la historia de la política electoral argentina. Ahora, déjenme decirle lo siguiente. El kirchnerismo es hoy una especie en extinción. Por más que Cristina escriba otra carta o tenga protagonismo, ya su rol, digamos, no va a ser el mismo que antes. Y el kirchnerismo, yo les voy a dar un dato, que a muchos no les gusta porque es como que se les empieza a borrar ese antikirchnerismo tan efectivo. Ya van 2 turnos presidenciales que el kirchnerismo no logra presentar candidato a presidente, con chance, claro, ¿no? de progresar en la candidatura. Scioli y Alberto. Exacto. Entonces tenés ahí un enorme problema donde vos ya no contás con figuras con proyección presidenciable. Y de hecho, la medición que se le hizo a Guado de Pedro, ahora con eso de sacarlo y de darse cuenta que no había chance. Así es, él y otros, ¿no? Y ahora parece, te voy a preguntar y voy a aprovechar que te tengo acá porque cuando veíamos tu encuesta en vivo decía, ¿por qué Santoro está siendo medio...? Fue una decisión mía. Yo a veces me pongo con el zapping y hubo un día que Santoro estuvo en 3 programas distintos y me provocó curiosidad. Yo lo conozco personalmente. Me detuve a escucharlo. Estuvo en TN, estuvo en América y estuvo en C5N. La verdad que su desempeño fue extraordinario en las tres entrevistas. Es una persona que tiene un muy buen léxico, que es respetuoso, que maneja muy bien el vocabulario y que es atractivo también cuando uno lo escucha sin ser tan beligerante, ¿no? Muy radical. No, pero es muy reflexivo y se me ocurrió se me hizo la imagen del opuesto de Milei, ¿no? Que en términos simbólicos sí es. Mirá vos. Digamos, Milei agrede permanentemente, él tiene como una necesidad o una pulsión, ¿no?, incontrolable a agredir a quien no opina como él. Puede ser un compañero de ruta, como le ha pasado a López Murphy. Primero le decía maestro, ahora lo trata de basura. En cambio, Leandro Santoro me parece que tiene una línea un poco más de sentido común, más conciliatoria. Entonces me imaginaba, si en la Argentina cambia el contexto y de pronto la sociedad argentina, en vez de buscar un modelo
orientado por un presidente del estilo de Milei y empezamos a buscar un presidente más calmado, más tranquilo, con otras herramientas, ¿no?, para generar política y consenso, bueno, me dijo, mirámoslo a Leandro Santoro y vean este dato, ¿no? Porque, por supuesto, cuando sale al público, Leandro me escribe, me dice, che, loco, bueno, muchas gracias. Y me manda una que había hecho D'Alessio Irol con Sergio Berenstein, que también le daba prácticamente con el mismo porcentaje. Así que ahí yo me quedé tranquilo porque dije, bueno, no me van a acusar, porque imagínense, de instalador. A ver, en estos casi 30 y pico de años, ¿no? He sido radical, peronista, kirchnerista, de Acción para la República, del MPN, de Juntos Somos Río Negro, renovador, kirchnerista, macrista, libertario me llegaron a decir. Entonces, y sí. ¿Tenés un problema de personalidad hasta el No, somos profesionales, tenemos corazoncito. A ver, nosotros no renegamos de la ideología y de la política. Y además somos una firma, somos casi 15 personas, ¿no? Debe ser una de las pocas cosas en donde le pedimos sí o sí a nuestros empleados que tengan identidad política partidaria, que entiendan, conozcan y amen la política. Pues si vos no querés la política, digo, ahí está una de las contradicciones que yo le veo a Milei, ¿no? Odia al Estado, odia la política. Señor, ¿qué hace ahí? ¿Para qué se metió en esto? Digo, si vos odias tanto visceralmente algo, y bueno, quizás no es lo tuyo. ¿Cómo te caen las críticas de los libertarios cuando publicás que la imagen no es tan buena, que la imagen de gestión? ¿Los libertarios de verdad o los libertarios digitales? Digitales, porque no yo son te sigo libertarios mucho. De verdad, entonces el blog libera. Mira vos. Ok. Y hago blog preventivo también. Bien, está bien eso. Yendo a ese tema. Digo, yo empiezo a ver los que me siguen. Y si yo entro y Mary 27 55 48 no tiene posteo y sigue a muchos políticos, digo, listo. Pero también te han criticado así funcionarios liberales o libertarios, ¿o no? Pero es que la crítica para nosotros es por eso digo, porque para mí es espectacular que te critiquen y te digan, che, quizás no te compran de tal lado, y a veces te legitiman un laburo y me imagino tu empleado decir, la puta madre, mirá, vienen, le dan a la firma a mi fuente de trabajo. Yo no les doy una importancia mayor que la del debate político. Bien. Digo, circula a una velocidad enorme, hoy las redes sociales son un caldo de cultivo de intolerancia. Hay que protegerse de eso en la idea de, bueno, endurecer un poquito esto, ¿no? La piel para que no te... Y además la venía del 95. Hay gente que yo conozco mucho que la agresión en redes sociales los pone muy mal. Y está bien, digo, a mí me ha pasado, no ahora, tiempo atrás, cuando te mandan un ejército de troll, a mí me han mandado por lo menos 6 veces a castigar. Entonces, se me viene a la cabeza la imagen de Neo en Matrix. Ajá. ¿No? Esquivando las balas. Sí, pero cuando ya aprenda, entonces la bala buena. Ya está. Digo, yo entiendo, digamos. Hoy la política se hace más con herramientas digitales que con militancia real. El tema es el límite moral, ¿no? Que creo que ahí es donde se ha perdido por completo. Hoy todo fake news. Los grandes medios de comunicación colaboran porque no controlan, ¿no? Y difunden. Es más, muchas veces no solamente difunden fake news de otros, sino que elaboran sus propias fake news. Con lo cual se configura un escenario complejo, ¿no? Porque ciertamente que la ignorancia potenciada por las fake news es un mal augurio para el sistema democrático. Absolutamente. Hablábamos de herramientas tecnológicas, de trolls y demás. Mi pregunta es, ¿cómo se hacen las mediciones? ¿Cómo se suelen hacer? ¿Cambia mucho, varía, depende de qué es lo que se quiera medir? ¿Cómo se hacen las encuestas? Sí, depende. En general debo decirte que hoy la industria de la opinión pública ha mutado, ha cambiado, ya no es lo que era antes. Hoy nos manejamos con criterios muy distintos porque cambió la sociedad. Entonces, más allá de que las herramientas estadísticas siguen siendo las mismas, yo te diría, un primer problema es la cantidad de barrios cerrados que hay en toda la Argentina, sobre todo en los grandes núcleos urbanos. Vos tenés en el Gran Córdoba, en el Gran Mendoza, en el Gran Tucumán, en el Gran Mar del Plata, el Gran Buenos Aires,
tenés un porcentaje muy alto de población de un segmento alto que vive en Barrio Cerrado, que si no entras de manera digital no encontrás manera de registrar la opinión de ellos. Lo mismo pasa con sectores marginales. Entonces, vos haces una encuesta domiciliaria hoy y te lleva a tener un registro real del 70% de la población argentina. Sumémosle que las herramientas que tenemos del INDEC son bastante cuestionables y es lo mejor que tenemos. Entonces tenés ahí una búsqueda permanente de metodologías híbridas, porque ahí ya le empezamos a meter algo de lo digital. Sí. Hoy se está trabajando mucho con Big Data, pero ahí hay un límite, digamos, de los datos personales. Nosotros Claro. porque somos medio mansitos, pero si la gente empezara a cuestionar la utilización que se hace de los datos individuales en este tipo de metodologías, yo te diría que sería un tema ¿Y ahora están legal trabajando fuerte, ¿no? solo con digital? No, hacemos de todo. De todo. Pero la última medición es el Esta es sistema digital. solo digital. Se pauta, se hace un formulario, generalmente lo hago yo, y después lo corrigen. Lo pautamos en TikTok, Facebook, Instagram y X. Ah, mira. Porque el tema son los jóvenes, ¿no? Hay una cuestión que los jóvenes no responden encuestas, en ningún formato. Y es el segmento más determinante. Claro. Lo que pasa es que a mí me ha pasado de entrar a una encuesta y de que de repente contestás las 3 primeras, pero después se pone un poco más... Sobre todo si tenés que escribir una respuesta en vez de elegir una predeterminada, y eso ya te hace salir. Hacer un formulario es un arte. Las preguntas. A ver, una de las cosas que nos destaca a nosotros es que a veces hacemos preguntas que el resto de nuestros colegas no hacen. Claro. O preguntamos de una determinada manera o somos creativos. Nosotros, por ejemplo, en el mercado fuimos los primeros en innovar, hace ya por lo menos 8 años, en presentar los datos verticales. Fuimos la primera firma, inclusive te diría en América, porque no había encuestas que se leyeran en el formato del teléfono. Celular. Así, como estamos viendo ahí en la pantalla. Entonces, todos presentaban en formato para computadora de escritorio, ¿no? Eso nos valió un despegue increíble, porque imagínate, nos pasaba lo que nos pasa hoy. Yo mando a mi lista de distribución, que tengo 4.500 personalidades entre periodistas, productores de medios, políticos o empresarios, y a los 20 minutos me llama y me dice: che, flaco, no mandé más... no, flaco. Me dice: che, no mandé más nada porque ya me llegó 10 veces. Claro, claro. Y yo no he sido, o sea, yo mandé a uno y ese uno después empieza a repartir. Es incontrolable el WhatsApp, es una herramienta Impresionante. tremenda. Reenviado muchas veces, ¿viste? La clave, a ver, cuando vos compartís contenido, no tiene que ser cualquier contenido. Ahí hay una vuelta de tuerca que a nosotros nos pone también en una posición muy interesante para los medios. Los medios han perdido mucho ingreso porque la pauta ha cambiado, ya no es la misma que había antes. Se ha precarizado el trabajo periodístico, esto ustedes lo saben, Sí, tanto claro. como lo sé yo. ¿Y por qué lo sé? Y porque a mí los periodistas ya me piden cosas. Nosotros somos elaboradores de contenido. Y como nuestro contenido es un poquito más creativo que el resto, tiene un impacto. Nosotros cada vez que sacamos una encuesta nos pasamos, a ver, con Paola, que es mi compañera, nos miramos al fin del día y decimos: ¿cuántas entrevistas diste vos? Y ella me dice: y 20. Ah, bueno, me ganaste, yo di 15. ¿No? Y así estamos. Un buen impacto para nosotros de una encuesta es dar con todo el equipo alrededor de 100, 150 entrevistas. Claro. Hay un datito que me llamó la atención, está justamente en este gráfico, porque hablabas de la franja etaria que le cuesta responder. Sin embargo, acá hay algo que dista mucho, ¿no?, entre una franja etaria y la otra sobre los términos de confianza en materia económica de este gobierno. Fíjate que los menores de 30 años tienen confianza en un 53%, y después si vas corriendo la línea, ¿no?, tenés 42, 38 en las personas mayores. A mayor edad disminuye la confianza en que Milei va a sacar adelante. Es re el loco país. eso. No, ¿No? es el núcleo duro de votantes de Milei. Y también hay un sesgo de género.
varones menores de 30 años es el prototipo o el voto media, digamos, de Milei. Y de hecho, fíjense, el 60% de las mujeres desconfía de Milei, sí, y solamente el 50% de los hombres. Y ahí tiene un diferencial importantísimo. Igual decía que era el re loco fue por las personas mayores, digamos. A mí me parece, por lo que yo pude ver en la desclasificación del voto a Milei, había muchas personas mayores, sí, que habían confiado. Serán 78 que confían en él. Lo que pasa es que hay que empezar a entender de que la segmentación electoral es algo que llegó para quedarse. Y no todos los votantes votan de la misma manera ni se incluyen electoralmente a la hora de participar. Nosotros terminamos viendo porcentajes, pero nunca vamos al desagregado. Y a veces, y sobre todo en estas últimas elecciones y por el acumulado de trabajo con Big Data, te das cuenta, por ejemplo, nosotros hicimos para un equipo X de campaña una experiencia de unir Big Data con opinión pública, ¿no? Sí. Entonces relevamos 4 provincias. En las 4 provincias el estudio consistía en estudiar los resultados electorales circuito por circuito electoral. Ustedes saben que la unidad de medida electoral es el circuito. ¿Sí? Entonces, comparamos 4 elecciones presidenciales para acá. La evolución de ese circuito con los resultados, ¿no? Es decir, este circuito votó Juntos por el Cambio, sacó el 50, después el 45, después el 48 y así. Armamos una especie de semáforo, ¿no? Donde veíamos cada fuerza lo que tenía y cómo era la proyección a hoy. Comparábamos con los datos de encuestas, comparábamos con base de datos y llegamos a la conclusión de que, bueno, a ese grupo de dirigentes le dijimos, miren, en esta provincia, olvídenla, no vayan más. Ya está. Lo que ustedes pueden conseguir, ya lo tienen. No, pero mirá que el candidato quiere ir. No vayan. Nos pasó en Córdoba. Claro. Yo salí en los medios, me acuerdo que en La Nación Más, y me preguntaron, ¿qué pasa si Massa va a Córdoba? Y le va a pasar lo que le pasó a Scioli en el 2015. ¿Qué le pasó a Scioli? Amplió la diferencia en contra. Claro. Porque cuando vos vas a un lugar de hostilidad sin una estrategia y vas a chocar con la dirigencia local y con los medios y periodistas locales, nada bueno puede salir de eso. Claro. En un contexto donde todos te desconfían. ¿Y le pasó eso a Massa? Le pasó a Massa. ¿Esa fue también una ventaja para Milei el no haber recorrido el país? Es buena pregunta. Ayudado, digamos. Nosotros lo veíamos a Milei con una potencia y una fuerza. Lo que pasa es que hubo toda una tanda de elecciones provinciales que esto, sobre todo los porteños, que los periodistas porteños en esto decían, pero Milei no tiene votos. No, te decía, pero Milei en Neuquén sacó el 3%, en Córdoba sacó el 3%. Lo dijiste en el Club de la Política hace un tiempo antes del balotaje. No, sí, perdón, de las PASO. Fue que hablamos con Gustavo y nos dijo, ojo con Milei. Y yo le decía, no, miren, Milei cuando se conforme el voto nacional, Milei arrasa. Pues tiene 40 en Salta, 35 acá, 45 acá. Nosotros el año pasado pudimos hacer la totalidad de la Argentina, provincia por provincia, en términos de encuestas. O sea que tuvimos un acceso a datos único. Y hablábamos por los datos nuestros, no hablábamos por los datos de otros. Y veíamos que Milei no tenía dirigencia local, por lo tanto a la hora de las elecciones provinciales o municipales, la Libertad Avanza era un sapo, claro, no lo votaba nadie. Tenía candidatos de goma que Milei no apoyaba, que le robaban el sello. Lo que a Milei le importaba, incluso fíjense, a Milei ni le importaban los diputados nacionales. Claro. Es que además su figura no extrapola a alguien más. Hablemos en términos de pasado, no extrapolaba. Porque, claro, digo, la política desde que ganó Milei cambió. Sí. Se resignificó. Ya estamos hablando de otros parámetros. Lo que era, fue. Entonces lo que viene ahora, creo, es un momento en donde Milei y su representación puede ampliarse, porque va a caer a las provincias y a los municipios. Donde antes no tenía representación, ahora sí la va a tener. Claro.
¿Y eso está atado al contexto económico, por ejemplo? Por lo menos acá unos meses, ¿crees? Digamos, si le va bien al gobierno, ¿crees que igual parte de la dirigencia, o para hacerlo más específico, si no le está yendo bien a Milei y se dilata el acuerdo con el PRO, al PRO le conviene hacer una alianza con Milei? Sí, porque si no, si llegan a la elección sin un acuerdo, son historia. El problema que tienen las centros derecha o las derechas tradicionales con la irrupción de este tipo de modalidad política es que las terminan fagocitando a los centros. Pasó con Donald Trump. A ver, cuando salió Trump a la palestra de la política, el Tea Party en Estados Unidos, que era un partido, un sector ultra conservador, que era, pero además ultra minoritario, le comió la cabeza a todo el partido republicano. Liquidaron el centro, liquidaron las posiciones moderadas. Lo mismo pasó en Brasil, cuando Bolsonaro irrumpe, él tuvo que hacer alianza con toda la centro derecha, y después lo estamos viendo hoy, ¿no? El bolsonarismo es lo único que existe. Ya los viejos partidos de centro derecha de Brasil ya no existen más. Es todo bolsonarismo. Y acá está pasando exactamente eso. Es decir, Milei se está llevando en su representación y en su identidad política todo ese votante, por ejemplo, de Patricia Bullrich. Claro, con una ventaja que del otro lado están quedando el radicalismo y el peronismo, un antagonismo histórico que es muy difícil juntarlo en una sola propuesta para hacer oposición, digamos. Sí, pero por ejemplo, a ver, el peronismo ¿tiene voto popular como antes? Y yo no sé si lo afirmaría tan categóricamente. Ahí hay una clave. Digo, es probable que tengamos que analizar el voto de los jóvenes quizás con una mayor profundidad, porque nosotros sostenemos que los jóvenes no son entendidos por la política. Hay una actitud adultocéntrica de la política que cree que los jóvenes tienen que comportarse como nos comportamos los adultos. Y eso es un error grosero. Le asignamos a los jóvenes una actitud naif o una actitud de diversión o una actitud de disfrutar la vida tan solo, y no se dan cuenta en los estudios que nosotros hicimos. Las principales demandas de los menores de 25 años son, anoten, trabajo, salud y casa. La imposibilidad de comprarse una casa hoy no es ni siquiera un plan. Hoy en día alquilar ya es una cuestión. Y andá, sacate una prepaga y digo, vayan viendo, ¿no? Digo, las cosas que piden los jóvenes, y no es lo mismo el joven de 20, que dentro de algunos años va a tener 25, que el de 25 ahora. Claro. Digo, la política no está dispuesta ni preparada para entender las demandas de los jóvenes, ¿no? Como este verso que son el futuro y todo lo demás, ¿no? Entonces los postergan y los relegan. Ahora, estaría bien que la política tradicional, si quiere o pretende recuperar de alguna manera el favor popular, bueno, hay que ponerse, hay que estudiar. Más misiones que tener un 60% de jóvenes. ¿Y qué opinión te merece que quizás ahora el peronismo podría tener votos solamente si pone candidatos que quizás no son del peronismo duro, sino que representan más al progresismo? Por ejemplo, Juan Grabois, que estuvo hace unos días acá en la provincia, y había mucha gente joven que fue. Sí, pero son fenómenos puntuales, hay que ver el impacto real a la hora de las estructuras provinciales, ¿no? Porque cuando uno gana una elección, cualquier espacio político dice, no, ¿para qué vamos a hacer autocrítica? Porque ganamos. Somos tontos, ¿para qué vamos a hacer autocrítica? ¿Alguien escuchó alguna autocrítica del peronismo después de la derrota? No de los referentes máximos, digamos, ni de Alberto Fernández, ni de Cristina, ni de Massa, digamos. Ahí hay un punto. El peronismo es una estructura, vean, yo conozco la Argentina de punta a punta. Es enorme la estructura. Digo, Juan Grabois puede ser un emergente de una parte de la dirigencia, pero de ninguna manera va a poder representar la totalidad del peronismo. Sobre todo porque el peronismo hoy no está preparado para entender la modernidad de la sociedad. Es como, a ver, la figura que yo tengo muy presente en mi cabeza es: la sociedad está viviendo en plenitud con todos los problemas que tiene a cuestas con las nuevas tecnologías y viviendo con entornos digitales, ¿no? Hasta la gente de mi edad y más grande que yo también tenemos que vivir en entornos digitales. Ahora, la política no entiende los entornos digitales. El peronismo es como que está negado a entender, ¿no?, la posibilidad de construir comunidad digital, construir identidad digital,
acercarse a la política o al fenómeno de la política también a partir del territorio, pero además acompañado o complementado con lo digital. Todo eso hizo la Libertad Avanza. La Libertad Avanza en parte lo hizo, dice Lupiña. De una manera muy fuerte. La última de mi parte, después tengo algunas preguntas en el chat, Gustavo, así que te pido perdón por el tiempo porque sabemos que estás ocupado, pero tiene que ver con la comunicación, digamos, está ligado a lo que comentabas, pero estrictamente lo escuchaba ayer a Durán Barba en una entrevista y decía que las formas de expresarse de Milei, como la de Bolsonaro, como la de Trump, entre otros líderes europeos, son lo que más cala en profundo, porque no tienen que ver estrictamente con una cuestión ideológica, sino en cómo se comunica la idea, ¿no? Separaba en ese sentido de Trump igual a Milei o Bolsonaro igual a Milei, y decía, no, es la forma en la que comunica, que eso en parte también traza una idea a la juventud de rebeldía que antes no se lo veía, por lo menos, o no existía post Guerra Fría. Mira, yo veo movimientos a nivel mundial. La extrema derecha, en la época en la que yo aprendí a incursionar en política, los conceptos como fascismo, comunismo, eran ya conceptos de museo. ¿Es real? Hoy no están en el museo esos conceptos, salieron del closet. Las derechas extremas han tenido un momento de gloria, están teniendo un momento de gloria porque hay una gran insatisfacción con la democracia que no ha podido resolver los dilemas de la distribución de las riquezas. Claro. Y déjenme decirles que ahí está la gran clave. No hay inocencia alguna en estas posiciones de la extrema derecha. Han logrado que la distribución del ingreso salvaje, la transferencia de recursos de los sectores más pobres a los más ricos, se dé con el consenso de los sectores más pobres, con el aplauso de los sectores más pobres. Por favor, ajustennos. Qué increíble. Y la verdad es que lo único que hay entre los más ricos y los más pobres para ser árbitro en la pelea de la redistribución del ingreso es el Estado. Claro. Entonces, fíjense, ¿quién combate el Estado? ¿Quién lo quiere destruir? ¿Quién le quiere despojar de toda la...? Bueno, ahí hay una lógica de transferencia de poder y de recursos de una manera que nunca se había dado en la República Argentina. Claro. ¿Cuáles son las causas para que las encuestas hayan desacertado tanto en los últimos procesos electorales? Pregunta Matías. Primero que las encuestas, ahí hay un pequeño detalle. No se hacen para acertar. Digo, eventualmente yo te diría, los cambios que hubo en la sociedad, los cambios tecnológicos y todo lo demás, hacen que uno tenga mucho más respeto a la hora de aproximarse a un pronóstico electoral, ¿no? Sí es cierto que ha habido errores, pero son los errores, te diría, lógicos. Vos ves un proceso y yo te diría, mirá, nosotros el año pasado hicimos 25 pronósticos y tuvimos 24 correctos. Claro. Entonces yo te diría, desde la perspectiva nuestra, sí, quizás erramos en uno de los más importantes, pero en todos los previos anteriores anduvimos bárbaro. En general la industria es muy precisa, no. Sí. Lo que hay es una distorsión respecto de el encuadre que se le hace a partir de que llega un medio de comunicación. Claro, pues además hay mucho sesgo de confirmación en los medios que transmiten y dicen, miren las encuestas. Yo te diría, nos pasa habitualmente que largamos una encuesta y cómo nos titulan distinto si es CNN, La Nación Más, el Destape Web, Página 2, el Izquierda Diario. Entonces, es muy interesante el encuadre, pero hay que entender que comunicación no es lo que yo digo, sino lo que el otro interpreta. Claro. Siempre hay una función de intermediación. Yo creo que las encuestas se van a seguir haciendo, van a ser herramientas muy válidas. Depende de la escala, también son válidas porque a nivel municipal, nosotros hacemos un montón de encuestas municipal, es mejor hacer una encuesta municipal en un lugar chico que hacerla digital, ¿no? Porque por ahí la conectividad no es del todo buena y todo lo demás. Pero hay que tratar, como dije en un principio, de entender que esto va a un híbrido, ¿no? A un maridaje entre las ciencias duras y las ciencias blandas sociales.
A la última, ahora sí, dice cuál puede ser la gravitación de los radicales, la Reta, la Coalición Cívica, Pichetto, Stolbizer y todos los de la Avenida del Medio. No sé. Creo que la Argentina tiene para adelante desafíos enormes en sus dirigencias. Hay que ver el comportamiento con el DNU, creo que eso es un punto. Nadie habla de eso porque nos generan distracciones con Lali. Sí, tal cual. Yo del lado de Lali, ¿no? Claro. Menos mal. No hay dudas en eso. Pero déjenme decirles, hay que entender de que hay una disputa por la narrativa. ¿Y la disputa cuál es? Che, no podemos hablar de economía. Claro. No tenemos que hablar de economía. Este gobierno tiene enormes problemas en el área de comunicación. Enormes. Una puerta giratoria. Entran y salen funcionarios y no logran consolidar, digamos, una estrategia. No obstante eso, yo diría que Milei ha sido, comparando los gobiernos anteriores, para mí Macri tuvo una estrategia de comunicación mal implementada, mal desarrollada, le sirvió hasta el momento que cambió el contexto, hicieron con la misma rutina y ya ver al perrito Balcarce sentado en el sillón de Rivadavia no caía bien, no era gracioso. Sí. O sus paseos con la mujer, ¿no? Que al principio decía, bueno, mirá qué lindo, qué hegemónicos. Qué desestructurado, ¿no? Y después decir, pero mirá, qué salame. Estructurate un poco porque... Alberto Fernández no tuvo nada. No tuvo comunicación, fue un gobierno democrático sin línea profesional de comunicación gubernamental. Y este gobierno, yo creo que tiene un nivel de decisiones económicas inédito comparado con los gobiernos anteriores, en el sentido de decir, tomo decisiones y no me importan las consecuencias. Y comunica como una manera de distracción, ¿no? Yo lo escuché al vocero Adorni. Pobre Adorni, porque después que termine este ciclo va a quedar quemado para todo el viaje, pero está cumpliendo un rol, ¿sí? A mí no me gusta cómo lo desempeña, pero no dejo de ver que el gobierno genera permanentemente distracciones, permanente, ¿no? Y desde las cosas más chiquititas tiran humo, tiran cortina de humo, y está bien, eso es una función que tiene la comunicación gubernamental. El dilema es el mientras tanto, que vemos que, bueno, la sociedad hoy la está pasando mal, mayorías importantes la van a pasar peor, vamos a tener marzo y abril meses drásticamente malos, y puede ser peor todavía más adelante porque ustedes no, porque viven en una zona caliente, pero de Córdoba para abajo, en la zona fría de la Argentina, la factura de gas y de luz que va a llegar en septiembre-octubre va a ser durísima. Qué lindo escucharte, Gustavo, la verdad. Te agradezco mucho por venir, tomarte tu tiempo y hablar tanto tiempo, además, ¿no? 8:54 ya. Una horita. Casi una horita lo tuvimos, Gustavo Córdoba. Gracias, Gustavo. No, al contrario, agradecido yo. Desearles lo mejor y bueno, hasta cualquier momento. Nosotros hacemos un corte breve y ya volvimos con más Gente Digna.